Buenas tardes chicos, en este video voy a hablar sobre los sistemas económicos. El ser humano para sobrevivir necesita satisfacer necesidades básicas. Estas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias tienen que ver con la satisfacción de aquellas necesidades vitales, es decir, que si no se satisfacen, el ser humano puede llegar a morir. Por ejemplo, el alimento, la ropa, la vivienda, es decir, tener un techo, tener ocio, la salud, la educación. Y por otro lado están las necesidades básicas secundarias, que son aquellas que ayudan a tener una mejor calidad de vida. Bueno, para satisfacer estas necesidades humanas se necesita un sistema de producción de bienes y servicios, ¿cierto? Para ello se tienen que crear unas determinadas relaciones sociales entre las personas y una forma de producir y de distribuir estos bienes y servicios hacia la población. El conjunto de reglas que rigen en las sociedades para la generación y producción de bienes y servicios se denomina sistemas económicos. En la forma de administrar los recursos en un determinado territorio también. Bien, para analizar los diferentes sistemas económicos es necesario establecer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿quién se queda con las ganancias dentro de ese sistema económico? ¿Cómo se reparten esas ganancias? ¿Qué se produce? ¿Para qué se produce? ¿Para quién se produce? Y también quiénes son los dueños de los medios de producción, de las fábricas, de los campos, de las herramientas de producción, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién establece qué producirse? Además, también tenemos que tener en cuenta quién es el que está encargado de garantizar, por ejemplo, los servicios básicos a la población, como agua, cloacas, la luz eléctrica, y, por ejemplo, quién está a cargo también de la sanidad, de la educación, del medio ambiente, del cuidado, de la preservación del medio ambiente. Bien, dentro de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, han existido diferentes sistemas económicos. Por ejemplo, el comunitarismo, el esclavismo, el feudalismo fueron sistemas económicos. Pero ahora vamos a puntualizar dentro de lo que es el capitalismo, que es el sistema en donde estamos insertos nosotros. Y vamos a ver las características básicas. A lo largo de la historia también el capitalismo fue evolucionando, fue incorporando elementos, pero hay otros que permanecen igual, ¿no es cierto? El capitalismo mercantil se dio en un periodo de la historia determinado, que es donde se da la colonización de América, por ejemplo. Europa comienza a conquistar en el siglo XV y a colonizar el territorio americano, ¿no es cierto? Entonces, los recursos por ejemplo, la tierra, las minas, ¿no es cierto? Las minas de oro, las minas de plata, ¿no es cierto? Se empiezan a privatizar. Estos recursos que antes eran de propiedad comunitaria pasaron a ser de propiedad privada, ¿no es cierto? Y las ganancias, digamos, pasaban a ser de privados, ¿no es cierto? De los conquistadores que se quedaron con gran parte de las ganancias y el resto iba hacia el reino de España y de Portugal, en este caso, con la parte de lo que es el actual Brasil, ¿cierto? Con los recursos del actual territorio brasileño. Bien, entonces se generó otro punto importante del capitalismo, que es la acumulación de capitales. Bien, esto hizo posible lo que es la revolución industrial, que comienza en Inglaterra y después se difunde a distintos países de Europa. ¿Cuáles son los cambios que posibilitaron esta revolución industrial? La invención de la máquina a vapor, la mejora en los transportes, en los barcos, en los ferrocarriles. Esto generó una baja en los costos productivos y aparecen grandes empresas que acumularon grandes capitales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las industrias, ¿no es cierto? Esto se fue generando, digamos, cada vez mayor producción
de bienes y de servicios. Acá surgen los bancos, ¿no es cierto? Y dentro de lo que es los cambios sociales que produjo la revolución industrial, digamos, aparecen dos clases bien marcadas: los burgueses, que son los dueños de los medios de producción, y los proletarios, que son los trabajadores que no son dueños de la producción, entonces tienen que vender su mano de obra para subsistir. Bien, entonces surge lo que es el capitalismo liberal, este sistema económico, ¿no es cierto?, que pone en manos del Estado servicios básicos como la salud, la educación, la seguridad, pero que a su vez no permite la intervención del Estado en la economía, ¿no es cierto? Se decía que la no intervención del Estado en la economía producía, ¿no es cierto?, el progreso económico, ¿no es cierto? La iniciativa privada generaba supuestamente el crecimiento y la mejora en las condiciones sociales y económicas de toda la sociedad. Se decía que este sistema económico iba a generar la mejora de la sociedad en su conjunto. A su vez, ¿no es cierto?, los empresarios eran dueños de los medios de producción, es decir, que los medios de producción estaban en manos privadas. Y otra de las características fue la división social del trabajo, ¿no es cierto? En este gráfico vemos que al principio, ¿no es cierto?, un trabajador hace todo el trabajo, ¿no es cierto?, de la fábrica del coche, mientras acá se produce la división social del trabajo y cada persona se especializa en un determinado, ¿no es cierto?, segmento de la producción. Bien, ¿cuáles son las críticas que se le generó a este sistema económico? Las desigualdades, la contaminación, principalmente las desigualdades, ¿no es cierto? Porque los dueños de los medios de producción, los burgueses, ¿no es cierto?, acumulaban capital, mientras que las condiciones de trabajo eran muy inhumanas, ¿no es cierto? Tenían hasta 15 horas de trabajo, sin vacaciones, ni hablar de las vacaciones, no existía esa palabra, ¿no es cierto?, con sueldos muy bajos a nivel de la subsistencia. Bien, entonces en 1900 predominaba en el mundo este sistema económico. Vamos a ver un poco la línea histórica del siglo XX. En 1900 había, digamos, todavía un imperialismo y un colonialismo, ¿no es cierto?, de estos grandes imperios europeos, ¿no es cierto?, y justamente por la lucha entre las colonias, por la posesión de diferentes colonias, empieza la Primera Guerra Mundial, que va desde el 14 hasta el 18. En 1917 se produce la Revolución Rusa, que es, digamos, un paréntesis muy importante en la historia, ya que comienza a surgir otro sistema económico que no había aparecido hasta el momento, que es el comunismo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el cambio que se generó? Bien, el Estado empezó a controlar la parte económica, ¿no es cierto? Se empezó a generar una planificación económica donde se decía qué producir, cómo producir, dónde producir. El Estado es el que localizaba la producción, ¿no es cierto? El Estado también estaba a cargo de los servicios públicos, ¿no es cierto? No se daba lugar a la iniciativa privada, los medios de producción eran de los trabajadores, ¿no es cierto?, eran de propiedad colectiva. Bien, ¿cuáles fueron las críticas que se le dieron a este sistema económico? Las crisis económicas, ¿no es cierto?, por la falta de iniciativa. Se fue generando un decaimiento económico. Otra de las crisis, ¿no es cierto?, es que el Partido Comunista dominaba toda la escena política, es decir, que se generó una dictadura del Partido Comunista, no había democracia y, ¿no es cierto?, el escaso rol de los individuos frente a un Estado totalitario, ¿no es cierto?, que manejaba todo. Y a su vez, otra de las cuestiones importantes es que, digamos, estaban cerrados al mundo. Y otra de las cuestiones importantes, como decíamos, era la falta de iniciativa privada.